Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Disculpen que no empezamos a las 9 en punto, son las 9:02 porque empezamos un minuto antes de las 9 y resulta que sale que no se puede transmitir. Estas situaciones usted las entiende, todos las comprendemos. Bendito Dios, todos bienvenidos, es un placer tenerles nuevamente con nosotros hoy lunes 10. Gracias a Dios que nos despertó. Dios con bien, estamos aquí sentados nosotros y seguramente usted en casita con el cafecito, el pancito o aún todavía no desayuna. Bendito sea Dios que nos da esta bella oportunidad para poder estudiar un poco de su santa palabra. Su palabra es infinita, es profunda. Solamente estamos viendo temas, diríamos, por encima de la profundidad de la palabra de Dios. Pero bendito Dios, hermanos, que nos da la oportunidad de estudiar algo que con lo que poquito que podemos explicar la gente, usted puede entender. Así que todos bienvenidos al Alumbrador Cristiano, a este programa, a este espacio que lo hemos titulado Un Momento con Jesús. Su hermano Jesús Romero Villegas le da la cordial bienvenida a todos ustedes, ya sea en vivo o después cuando usted le llegue este mensaje, este video en diferentes plataformas. Dios les guarde, véalo, quédese conmigo, quédese con nosotros para estudiar juntos la palabra del Señor. Todos bienvenidos, acompáñenme por favor a hacer una oración y después vamos a cantar un himno. Si no lo tiene, usted vaya, traiga el himnario a los hermanos y vamos a buscar el himno número 133, lo vamos a cantar después de la oración. Bendito sea Dios que nos da la oportunidad de estar juntos a través de esta plataforma de Facebook. Gracias a Dios. Vamos a orar entonces y después vamos a tener una alabanza, el número 133. Vamos a orar. Bendito Padre, damos gracias porque en este día usted nos da la oportunidad de vivir, de tener salud, de estar bien la familia, de bendecirnos en gran manera. No merecemos sus bendiciones, pero usted es amoroso. Es un Padre de amor, de misericordia. Por ello, Padre, llegamos a usted para cobijarnos bajo esa misericordia suya para con nosotros. Vamos a estudiar un momento de su palabra, por lo cual, con corazón humilde, llegamos ante su presencia en esta oración para rogarle la dirección de su Santo Espíritu. Que Él sea quien ponga las palabras útiles, las necesarias, las de edificación, para que ya sea a los hermanos recordar lo que dice su palabra y a las personas que han de saber de esto por primera vez, llevarles el conocimiento de su palabra, con el conocimiento de la verdad. ¿Qué debe la gente hacer para ser salvos? Así que quédese, Padre, con nosotros en esta mañana, reciba todo lo que vamos a hacer y dé a cada uno de sus hijos y a todas las personas un buen inicio de semana, lleno de bendiciones, lleno de amor y lleno de cuidados. Nos ponemos en sus manos, rogando la dirección de su Santo Espíritu y reciba todo lo que vamos a hacer. En su Hijo Santo oramos. Amén. Bien, vamos entonces a buscar el himno número 133. Recuerde que nosotros usamos este himnario acá en el sur. Yo no sé dónde usted esté, donde usted vea este video, pero es el número aquí en este himnario, es el número 133, con voz benigna. Himno 133, con voz benigna. Bien, dice así, este canto muy hermoso, es un llamamiento. Recuerde que este mensaje va dirigido a las personas que no conocen aún a Dios, o en otras palabras, a los que no han obedecido al Evangelio. Bien, entonces 133, con voz benigna, me acompaña mi esposita y mi hija con sus voces para poder ayudarme a entonar esta alabanza. 133. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor.
convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor. Hasta sus plantas ven misero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que podemos cantar estas alabanzas para honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Gracias, hermanos, una vez más. A las personas que aún no han obedecido al Señor, pues este mensaje va dirigido a todos ellos, todas ellas. Es una bendición de parte de Dios tener este mensaje, la voluntad de Dios escrita, que hoy conocemos como la Biblia, que tenemos en diferentes idiomas. Y fíjense que tenemos la Biblia hasta en diferentes dialectos. La palabra de Dios llega de alguna o de otra manera a las personas. Así que, por ejemplo, como hoy, que estamos llevando esta continuación, es la segunda parte de ¿qué debo hacer para ser salvo? Posteriormente seguiremos una serie de estudios para que usted encuentre a Jesucristo, lo encuentre en su camino y usted haga las paces con él. Entonces vamos a continuar el tema de ¿qué debo hacer para ser salvo? Solamente recordamos que vimos la semana pasada cuál es la situación espiritual, solamente una breve introducción. ¿Cuál es la situación espiritual del hombre? Y la escritura nos dice en Romanos 5:12 que es en pecado. Y dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la situación espiritual del hombre es que está en pecado. ¿Y qué es el pecado? Pues la escritura dice en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, 3:4, perdón, 1 de Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? Infracción de la ley de Dios. ¿Qué causa el pecado? Vimos la semana pasada en el estudio post anterior. ¿Qué causa el pecado? Causa división entre el hombre y nuestro Dios. Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y este es el problema, el versículo 2, Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces el pecado, ¿qué causa el pecado? División entre el hombre y Dios. Y luego menciona, hermanos, también que en Juan 8:34 dice que Jesús le respondió, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué causa el pecado? No solamente causa división entre el hombre y Dios, sino que hace esclavo a la persona. El pecado hace esclavo a la persona, espiritualmente hablando. Ahora entramos entonces de lleno a la base, no de menos importancia, pero lo más importante, ¿cómo puedo yo romper esa división entre yo y Dios? ¿Cómo puedo hacer las paces con Dios? ¿Cómo puedo romper los grilletes de la esclavitud y hacerme libre? Jesucristo dijo en Juan 8:34, dijo, y conoceréis la verdad y la verdad les va a hacer libres. Por lo tanto, yo necesito romper los grilletes de la esclavitud. El texto que yo leí de Juan 8:34, de que el que comete pecado es esclavo del pecado, no lo dijo ningún apóstol, sino lo dijo el Hijo de Dios. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que hace pecado o comete pecado, esclavo, es del pecado. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo reconciliarme con Dios? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta sencilla, diríamos, hermanos, amigos, muy sencilla, pero tiene una gran profundidad, tiene una
Dios es tan bueno con nosotros que nos ha dejado el plan de salvación, lo que debemos hacer para ser salvos de una manera clara y sencilla, pero no por eso no deja de ser profundo. Entonces, vamos a ver, número uno de este estudio, tenemos que basarnos al ejemplo apostólico. Es decir, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, entonces debemos irnos a la palabra de Dios. Porque recuerde, segunda de Timoteo 3, 15 al 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Entonces toda la palabra de Dios es inspirada. Es la voluntad de Dios escrita. No es la pura intención del ser humano de haber traducido la palabra de Dios en diferentes idiomas o diferentes dialectos, sino que ha sido la voluntad de Dios dejarnos su palabra escrita, su voluntad, lo que Él desea hacer, lo que Él nos pide que hagamos, los seres humanos, lo dejó escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, si nosotros queremos ser semejantes o iguales a la iglesia primitiva, a los primeros cristianos, entonces tenemos que basarnos al ejemplo apostólico. ¿No cree usted? Tenemos que basarnos al ejemplo apostólico. ¿Qué hacía la gente en el primer siglo para ser salvos? Esa es la pregunta. Entonces, por ello tenemos que ver en la palabra de Dios, en la Biblia, lo que está escrito. ¿Qué es lo que hacía la gente? Entonces, tenemos que basarnos al ejemplo apostólico. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados, fíjese lo que dice Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Me llama la atención esta palabra, es de suma importancia. Edificados sobre el fundamento ¿de quién? No de los hombres comunes y corrientes, sino de los apóstoles. Es decir, la base, los cimientos, lo pusieron los apóstoles. Dios reveló a través del Espíritu Santo su voluntad, su palabra. Entonces los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, escribieron la revelación de Dios, lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, amigos. Entonces, dice que hay que edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles. Tenemos que ir a la Biblia entonces para ver qué escribieron los apóstoles respecto a qué debo hacer para ser salvo. Suena lógico, ¿verdad? Pues Efesios 2:20, eso es lo que nos dice. Tenemos que ir entonces a la palabra del Señor. Y Romanos capítulo 10, ese es ya empezamos de lleno al plan de salvación. Ya entramos de lleno a lo que Dios quiere. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Punto número 1, dice Romanos 10:17, hay un proceso para llegar a la salvación. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, hay que oír la palabra de Dios, amigo, amiga, para que tú seas salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tengo que oír el evangelio. Por eso, diferentes hermanos de la Iglesia de Cristo en todo el mundo nos hemos preocupado por transmitir en diferentes plataformas. Bendito sea Dios, que nos da la oportunidad de, si no salir, sino de obedecer a las autoridades y quedarnos en casa, pero la palabra de Dios no está en casa nada más, sino que se transmite, sale. Y fíjense, cuando nosotros predicamos los domingos en el espacio, en el horario establecido en las iglesias de Cristo, solamente llegamos a un grupo de hermanos local. Pero a través de esto, bendito Dios, hermanos, bendito Dios, amigos, que la palabra de Dios no solamente llega a un grupo en el local, sino que se difunde, se propaga la palabra de Dios a diferentes partes del mundo. ¿Hasta dónde va a llegar este video? Yo no lo sé. Yo no lo sé, pero bendito Dios que este video seguramente va a llegar a muchos rincones del mundo. La palabra de Dios no está en casa nada más, sino que está liberada. Gracias a Dios, gloria a Dios por esta oportunidad. ¿No sabes qué hacer? Bueno, pues el primer paso para ser salvo es oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios trae un efecto, diríamos, perdón la expresión, por default. Oyes la palabra de Dios
Entonces esto te va a producir fe, porque Dios lo está diciendo Romanos 10:17. Número uno, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es lógico, tú siembras acá en el sur de la República Mexicana, en los municipios donde estamos viviendo nosotros, en Acajuca, sembramos, por ejemplo, una semilla de aguacate, la semilla de aguacate. Entonces esa semilla va a producir aguacate. Tenemos una semilla de mango, unos grandotes así, que me encantan, me gusta mucho ese mango. Pues sembramos una semilla y sale la plantita. Y va creciendo y produce fruto después. Entonces, así es la palabra. Tú oyes la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, para ser salvo, te produce fe. Ya lo trae por default. Entonces, entre más escuches, amigo, entre más veas, amiga, escuches de la palabra de Dios, veas de las cosas de Dios, entonces eso te va a producir fe. Yo no sé en qué paso estás, si ya estás oyendo el evangelio, si ya tienes fe, qué bueno, felicidades, bendiciones, pero no solamente es tener fe. Hay muchas personas que solamente se hacen hincapié a esto, nada más, con la fe basta, y no es así. Vamos a ver que para obedecer a Dios, para ser salvos, hay ¿cómo llamarle? Hay como cuando las mujeres, cuando usted, amiga, cuando usted, hermana, cocina y no solamente pone usted, ¿qué es lo más común? Diríamos el pollo. Vamos a usar el pollo. Un pollo lo pone usted en la olla, amiga, hermana, y no solamente lo pone ahí, sino que le echa agua. ¿Qué más le agrega? Bueno, si usted lo va a hacer en caldo, como acá en el sur se acostumbra, entonces toma un poco de agua, toma, ¿qué le gusta? ¿Cómo lo guisamos? Pasta. Bueno, usa la pasta, la pone usted a sofreír la pasta en poquito de aceite y le agrega tomate, cebolla, un poquito de ajo y lo echa a usted al caldo. Le pone un poquito de sal y luego lo sirve usted con tortillas. ¿Qué le parece? Ya entonces ya el pollo solo no hace efecto nada más, sino que hay que agregarle, hay que poner otros ingredientes. La palabra de Dios, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es algo semejante. No solamente es oír, sino el oír le va a traer la fe, la confianza en Dios. ¿Qué es la fe? La confianza, la seguridad, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11:1. Entonces, esto es así. ¿Qué debo hacer para ser salvo? El número uno en el plan de salvación es que usted oiga. Usted oye y eso le trae fe, la fe en Dios. Pero también esto le trae, perdón, al arrepentimiento. Esto, el oír, la fe, le mueve al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es un cambio de vida, es un cambio de vida. Usted tiene que hacer algo. La fe así nada más quedarse, bueno, yo creo en Dios y ya. No, porque la escritura dice que los demonios también creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de vida. La fe le trae el arrepentimiento y el arrepentimiento es un cambio de vida. ¿Cuántas equivocaciones has cometido en tu vida? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado, hermanos y hermanas? Pero Dios es tan misericordioso que ya estando en Cristo dice que si nosotros hemos cometido pecado, nos hemos equivocado, tenemos un abogado. Y ese abogado no es ningún ser humano terrenal, no es ninguna persona, alguna foto de algún familiar, de algún pariente, sino dice que es Jesucristo, es nuestro abogado, en 1 de Juan, capítulo 2, verso 1 en adelante. Entonces, si hemos pecado, entonces tenemos un abogado. Así que el arrepentimiento es un cambio de vida. ¿Cómo te encuentras espiritualmente ante Dios en este momento, en este día? Hay cosas que cambiar, hay cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. No hay necesidad, te hablo de corazón. ¿Cómo quisiera yo estar junto a ti y hablar, estudiar juntos la palabra, pero juntos personalmente y analizar eso? Te hablo con mi corazón, desde lo más profundo de mi corazón. Y te digo, ¿por qué seguir cargando la mochila de sentimientos de culpa en nuestra vida, de todas nuestras equivocaciones? Miren, ¿cómo está esto? Nos equivocamos, cometemos una falla, un pecado, así la Biblia le llama pecado,
Entonces lo agarramos y lo metemos a la mochila de nuestras emociones. Y luego nos volvemos a equivocar y a veces en lo mismo y tomamos eso y lo volvemos a meter, lo volvemos nuevamente a la mochila de culpa. Y lo guardamos y cuando venimos a ver está tan cargada, está tan pesada nuestra mochila de sentimientos de culpa que nos impide, nos oxida el alma, nos oxida los huesos del alma y la vida se nos hace pesada. Y permítame decirles esto, amigos, con todo mi amor y con todo mi corazón, cuando nuestra mochila, emocionalmente hablando, de sentimientos de culpa está muy cargada, la vida se nos hace tan pesada que vivimos una vida a medias, vivimos una vida de amargura. Con todo mundo andamos peleando, andamos molestos, vemos el rostro de la persona que tiene cargada su mochila de sentimientos de culpa y tiene un rostro pesado, un rostro que difícilmente, no imposible, difícilmente sonría. ¿Por qué? Porque los sentimientos de culpa le hacen pesada la vida al ser humano. ¿Qué necesidad hay de esto? Si Dios te está abriendo las puertas del cielo, Dios te está diciendo, vengan a mí todos los que estéis cargados y trabajados y yo les voy a hacer descansar. Mi carga es ligera, dijo Jesucristo, Mateo 11, 28 y 29. Entonces, ¿qué necesidad tienes de llevar la vida que estás llevando? Los cambios son necesarios en la vida del ser humano. La persona que no cambia, la persona que no se adapta a los cambios, muere, tiende a morir, tiende a desaparecer. Entonces, es justo, es necesario, hazte un favor, hazte un favor, hazte un favor, concédete a tu yo interior la oportunidad de cambiar tu vida. Esto es arrepentimiento, es lo que dice Dios. Oyes el evangelio, te produce la fe y esto te trae arrepentimiento. Hechos 2:36 al 38. Mira lo que dice Hechos 2:36 al 38. Aquí en esta ocasión el apóstol Pedro está hablando, está predicando. Ya vino el derramamiento del Espíritu Santo, allá en Hechos capítulo 2, verso 1, ya vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles, solamente. Entonces Pedro se pone en pie y empieza a dar un mensaje de salvación. Entonces habla del arrepentimiento. Mira lo que dice Hechos 2:36 al 38. Sepa pues, ciertísimamente, o sea, con toda seguridad, sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarme, dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes o vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice el versículo 37, acuérdate, estoy en Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Les duele, les pesa en su corazón el sentimiento de culpa del cual estamos hablando. ¿Qué hubiera pasado si estos hombres, con ese sentimiento de culpa, matamos al Hijo de Dios? Dios nos mandó a rescatar a Israel, a rescatarnos de nuestros pecados. Y nos muestra, nos vino a enseñar qué debo hacer para ser salvo, para estar en paz con Dios. ¿Qué hubiera sido si estos hombres hubieran dado la espalda a los apóstoles? En este caso, al orador que estaba ahí al frente, puesto en pie, predicando arduamente la palabra, y se hubieran ido a casa así, con esa mochila cargando a cuestas. Pues dice que en el verso 36, al oír esto se compungieron de corazón, les pesa en su conciencia, les pesa en su corazón el sentimiento de culpa. Matamos al Hijo de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice el versículo 37. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, somos culpables. Admitimos nuestro pecado. Ese es un principio bueno en la persona. Una persona ¿quién no se ha equivocado, amigo, amiga, hermano, hermana? ¿Quién no se ha equivocado en la vida? El primer paso para entrar al arrepentimiento es aceptar nuestra condición espiritual delante de Dios. Un corazón arrogante, un corazón lleno de ceguera espiritual,
no va a poder ver más allá de su nariz. Entonces tiene que haber humildad en el corazón de la persona. Me equivoqué, pequé, cometí este agravio a la esposa, al esposo, a los hijos, a mis vecinos, a mis padres, a Dios. Porque ¿qué dijo el hijo pródigo? Vimos en la clase que hemos estado llevando. Dice, cuando el hijo pródigo recapacita, dice, y volviendo en sí, dice la Biblia, volviendo en sí. Es decir, recapacita, se da cuenta, se le cae el velo que no le dejaba ver más allá de su nariz, de sus ojos. Sus ojos están cegados. Entonces dice, ¿qué hago aquí? Entonces recapacita, dice, y fíjense la actitud de este hombre, dice, voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, número uno, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, cuando uno se equivoca, cuando uno comete pecado, uno peca no solamente contra la persona, sino contra Dios. Y dice la Escritura que Dios es amor, pero también dice la Escritura a los hebreos, dice que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Entonces el hijo pródigo dijo, he pecado, voy a ir a mi padre con una actitud humilde, no una actitud arrogante, no una actitud sí, está bien, me arrepiento. No, sino una actitud de humildad, de arrepentimiento. Voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo puedo imaginarme al hijo pródigo que ni siquiera quería ver el rostro del padre. Cabeza agachada, pero cuando el padre lo ve de lejos, que dice la Biblia, salió corriendo con los brazos abiertos, extendidos para abrazar, para recibir al hijo que había pecado, al hijo que se había perdido. Y no solamente eso, sino que hacen fiesta, mandan a vestirlo, mandan a calzarlo y matan el becerro más gordo y hacen fiesta ahí en su comunidad porque estaba perdido y fue hallado su hijo. Entonces, ¿te has equivocado, amigo, amiga? En el buen sentido de la palabra, digo, y sé lo que estoy diciendo, no te preocupes. Preocúpate si tu corazón no te deja avanzar, no te permite que entre la humildad en tu corazón. Ahí sí hay que preocuparse, porque un corazón endurecido, un corazón que no le entra nada, está cauterizado, es terrible. Va una persona y le empieza a mostrar el camino de Dios, y dice, no, yo estoy bien como estoy, pero ¿cómo? Es un corazón duro, un corazón donde la palabra no es que no tenga poder, porque Dios es un Padre que respeta nuestras decisiones, el libre albedrío que se conoce en la palabra. Entonces no nos obliga, pero cuando estemos ante su presencia no va a haber excusa. Entonces decimos que el arrepentimiento es un cambio de vida. Esta gente, estas personas, cuando escuchan al apóstol Pedro que mataron, diciéndoles, ustedes mataron a Jesús, al Hijo de Dios, pero Dios le hizo Señor y Cristo, les duele, les pesa, dice, y les dijo, ¿qué vamos a hacer? Dijeron ellos a los apóstoles. Entonces en el versículo 38 les responde el apóstol Pedro. Pedro les dijo, 2:38 del libro de los Hechos, Pedro les dijo, arrepentíos, aquí está, hermanos. Entonces en el plan de salvación entra también el arrepentimiento. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento. Entonces hay personas que dicen, solamente ten fe y vas a ser salvo. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. No dice solamente, es cierto, la fe es importante. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, pero no es fe solamente para ser salvo. Estas personas, aparte de haber oído, aparte de haberles entrado la fe, les entra el arrepentimiento en su corazón. Entonces el apóstol Pedro dice, arrepentíos, y luego del arrepentimiento dice que viene el bautismo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, usted oye el Evangelio, eso le produce fe y eso le va a mover al arrepentimiento, al cambio de vida. O sea, estoy cansada de la vida que estoy llevando. Estoy harto de la vida de equivocaciones en mi vida. El pecado ha estado gobernando mi vida. Por eso hay personas que se alcoholizan diariamente, que personas que caen en las drogas,
caen en diferentes vicios y es que no pueden solos. Es la verdad, el pecado tiene esclavizada esa alma. Por eso es que vemos hombres, mujeres en la calle, indigentes en la calle, andrajosos en la calle, porque el pecado está haciendo mella en el corazón, en el alma de esas personas. Cuando, ¿qué necesidad decíamos? Hay de que el ser humano caiga en esta situación moral, espiritual delante de Dios. Cuando la mesa está servida, entonces entra el arrepentimiento. Dios hoy te quiere quitar la mochila de los sentimientos de culpa y que entres en el estado de arrepentimiento emocionalmente. Hay que liberarse de esas culpas, de esas equivocaciones, porque si no va a ser una vida oxidada espiritualmente delante de Dios. Después del arrepentimiento, entonces viene también la confesión de fe. La confesión. Cristo dijo en Mateo 10, 32 al 33 estas palabras. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo repito, estamos ahora en el punto número 3 de la confesión, el plan de salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tienes que confesar a Jesucristo. Y mira, ya leímos 10, 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Si no puedes confesar a Jesucristo delante de las personas, te avergüenzas, o sea, te conviertes quizá al evangelio, pero te avergüenzas de Jesús, te da pena, en otras palabras, decimos en el sur, te da pena que la gente, que tus amigos, que tus parientes, tus padres sepan que eres cristiano, entonces no eres apto para el reino de los cielos. Porque Cristo está diciendo ahí, Mateo 10, 32, está diciendo cualquiera pues que me confiese. No solamente se refiere a confesar con la boca, sino también con tus actos. Acuérdate que el apóstol Pedro, cuando ya tienen a Jesús de juicio en juicio y él está de lejos viendo la situación, lo que está enfrentando su maestro, una mujer se acerca y dice, tu manera de hablar te descubre. Entonces, tu manera de ser, tu manera de hablar, tu manera de actuar cuando te has convertido al evangelio, te delata si tú eres cristiano o no. Tiene que haber una diferencia. Tienes que marcar quién eres. Entonces dice Jesús, estamos en el punto de confesión. Si tú confiesas a Jesús delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el verso 33 es una advertencia. Y a cualquiera que me niegue, fíjate, a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hoy es el Evangelio. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hoy es el Evangelio. Entras en el estado de fe, te produce fe el oír la palabra de Dios, te arrepientes de tu pecado, de tus culpas, ya no lo vuelvo a hacer, eso es arrepentimiento, ya no quiero esa vida. Entonces entras ahora al estado de confesión, confiesas a Jesús, pero ¿qué vas a confesar? ¿Vas a confesar tus pecados a la gente, al público? No, no, Dios lo sabe. Entonces, ¿qué vas a confesar? Hechos 8, 36 al 37. ¿Qué vas a confesar? 8, 36 al 37 del libro de los Hechos. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el verso 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sin tanto asunto más que decir, la confesión de fe es solamente esto que estamos leyendo, la confesión que hizo el eunuco. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Te explico brevemente esta porción de la palabra que acabo de leer. Desde el versículo 26, Hechos 8, 26, hasta esto que leímos, Dios le dice el Espíritu Santo a Felipe. Felipe era un evangelista. Le dice, ve, acércate allá a un hombre que va leyendo al profeta Isaías. Un rollo, lo va leyendo, pero no entiende. Y Felipe obedece y va. Él iba en un carro de los de antes. Iba jalado seguramente por caballos o algún animal de carga. Entonces se le acerca a Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explicare? Entonces, te ruego que subas conmigo a mi carro y me expliques de quién habla esto, el profeta, de sí mismo o de algún otro. Y leía Isaías 53, donde habla todo el sufrimiento de Jesucristo. Entonces Felipe dice que abriendo la boca le anunció el evangelio de Jesús. Todo Isaías 53 apuntaba, esa profecía apuntaba a los acontecimientos
futuros de Jesús. Entonces Felipe le anuncia el evangelio de Jesús y es cuando dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces en este punto de confesión tienes que confesar a Jesús. Pero ¿qué vas a confesar? Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si tú no crees en Jesucristo, entonces no eres candidato, no eres candidata, discúlpame, para obedecer a Dios. ¿Cómo quieres llegar al cielo y rechazar a Jesús? Hacer a un lado al Hijo, al mediador. No se puede. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos. Entonces solamente en Jesús hay salvación. No puedes hacer a Jesús chiquito, sin ningún poder, hacerlo a un lado y querer llegar al Padre directamente. No. El medio es Jesucristo. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Yo soy el buen pastor. Y hay muchas afirmaciones más. Sin mí nada podéis hacer. Entonces hay que confesar a Jesucristo como Hijo de Dios. Aceptar a Jesús. Decimos aceptar, pero es más bien que Dios nos acepte. Pero Él nos acepta. Es un Padre amoroso. Por lo tanto, amigo, amiga, no te quedes en ese estado. ¿Tú crees en Jesús? ¿Crees en Dios? Amén, qué bueno, bendito sea Dios. Pero no, eso solamente no te va a dar la salvación. Si tú crees en Dios, entonces tienes que agregarle el arrepentimiento. Si le agregas el arrepentimiento, entonces el paso que sigue es confesar a Jesús. ¿Cómo? ¿Qué confesión? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, como lo hizo el eunuco en esta narración de la palabra del Señor. Recuerda, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Eso dice la Escritura. Entonces, esto es lo que hicieron las primeras personas en el primer siglo. Ahí está el ejemplo apostólico. Fue lo que Dios quiso dejar escrito para que hoy día y las generaciones por venir, hasta que Cristo venga, haga para poder saber y aprender y obedecer qué debo hacer para ser salvo. Entonces, estamos en confesar. Ahora, después de la confesión viene algo importante. No solamente te puedes quedar en el estado espiritual de oír el evangelio, no te puedes quedar solo en el estado de tener fe, no te puedes quedar solamente en el arrepentimiento ni en la confesión de Jesús, sino que a esto, dice la Escritura, hay que agregarle algo más. Y ese algo más es el bautismo. Y en Hechos 16:33, el carcelero de Filipo, que ya vimos en la clase anterior, Hechos 16:33, cuando ve que el apóstol Pablo y Silas están en la cárcel, en el calabozo de más al fondo, y le puso el cepo en los pies, y hay un terremoto y un ángel abre las celdas, entonces este hombre se iba a suicidar y dice Pablo, no te suicides, aquí estamos todos, recuerde, porque si un preso se escapaba, el custodio o el carcelero pagaba con su vida. Entonces, por eso él sacando su espada, ese se iba a quitar la vida. Pero Pablo dijo, no, no te hagas daño, aquí estamos todos. Entonces dice que él los lleva a su casa, les predican el evangelio y este hombre, la humildad del carcelero, dice que les lava sus heridas. ¿Cómo estaba el cuerpo del apóstol Pablo? ¿Cómo estaba el cuerpo de Silas, su acompañante, su ayudante en el evangelio en esta ocasión del apóstol Pablo? Herido, llagas quizás, porque los habían azotado, dice la Biblia. Entonces le daba las heridas como señal, como muestra de arrepentimiento. Discúlpame, Pablo, perdóname, Pablo, porque te hemos causado agravio a tu cuerpo físico. Entonces, como ya le habían anunciado el evangelio ahí, entonces dice el versículo 33, y él, tomándolos, fíjense bien, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Lo repito, 16:33 del libro de los Hechos. A todo lo que hemos venido diciendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le tienes que agregar el bautismo, como lo hizo el eunuco, el carcelero. Entonces, dice que, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, hay que agregarle el bautismo. Ahora, Hechos capítulo 16, vamos a verlo en la palabra porque no lo tengo escrito. Hechos 16 también nos dice, 16, 14 al 15, hermanos, amigos, Hechos 16 dice así, 16,
14 y 15, dice el 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Fíjense, esta persona adoraba a Dios, o sea, ya creía en Dios, pero algo le faltaba. Por eso decimos, amigo, amiga, si tú ya crees en Dios, si tú inclusive llegas a la iglesia de Cristo, pero no te has bautizado, entonces eso solamente no te va a dar la salvación. A esa fe, a ese arrepentimiento, a esa asistencia a los cultos de la iglesia de Cristo, te va a ayudar, pero no para darte la salvación. ¿A qué me refiero? A que tienes que agregarle el bautismo, como hizo el carcelero de Filipo, que a medianoche, a esa misma hora de la noche, dice la Biblia, que le había lavado las heridas y que fue bautizado él con todos los suyos. Y aquí esta señora o esta muchacha Lidia de Tiatira dice que adoraba a Dios, creía en Dios, como puede ser tu situación. Tú crees en Dios, bendito sea Él, bendito sea su nombre, pero no te puedes quedar en esa situación, porque dice que esta mujer adoraba a Dios, dice que estaba oyendo lo que tú estás haciendo hoy. Estás oyendo, estaba oyendo ella. Dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No es casualidad que tú estés viendo este video. No es casualidad que no lo veas después, aunque no sea en vivo. No es casualidad que tú sientas ese deseo espiritual de acercarte a Dios. Dios pone en el corazón de las personas, respetando la decisión. Tú decides si quieres. Entonces dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, dice el verso 15, y cuando fue bautizada, ¿lo ves? Consúltalo en tu Biblia, cualquier versión de la Biblia que tengas. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces, ¿qué hizo el carcelero? Se bautizó. ¿Qué hizo Lidia de Tiatira? Se bautizó. Entonces, no solamente a la fe, al oír, a la fe, al arrepentimiento, a la confesión, y hasta ahí te quedas, no. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué escribieron los apóstoles? Esto que tenemos hoy día como la palabra de Dios, la voluntad de Dios revelada para todas las generaciones y para todo el mundo, sin hacer acepción de personas. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Se bautizó. ¿Qué hizo esta mujer? Se bautizó. Entonces, hermanos, ¿cuándo ser bautizada la persona? ¿Cuándo ser bautizada la persona? Vamos a el libro de Hechos 16:33. Hechos 16:33 dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, no dijo, voy a pensarlo, Pablo, cuando te vayas, puedes volver y ya te voy a atender mi decisión. No, 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 no pospuso, no postergó su salvación, su obediencia a Dios, sino dice la Escritura, aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aquella misma hora de la noche. Y luego también Lidia de Tiatira, en Hechos 8:36 al 39, es el ejemplo del eunuco, el que ya les expliqué. En aquel momento que él entendió, Hechos 8:36 al 39, cuando Felipe le predica el evangelio al eunuco y él entiende lo que decía Isaías 53, entonces él dice, mira, aquí hay mucha agua. Iban en su carro y dice, mira Felipe, aquí hay mucha agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y él dijo, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Entonces el eunuco dijo, mandó parar el carro y dijo, y descendieron ambos al agua y Felipe se bautizó. Entonces, ¿cuándo debe ser bautizada la persona? En aquella misma hora de la noche, en aquel mismo momento, y en Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículo 41, dice de esta manera, estamos en el punto, ¿cuándo debe ser la persona bautizada? Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, después de que el apóstol Pedro les dijo, ustedes mataron a Jesús, pero Dios le hizo Señor y Cristo, a ellos les duele, les entra el arrepentimiento, el sentimiento de culpa, pero no se quedan con el sentimiento de culpa. No guardan la mochila de sentimientos de culpa y se van a casa así. No, sino que, ¿qué vamos a hacer? Pedro les dijo, arrepiéntanse y dice, y bautícese cada uno de ustedes, cada uno de vosotros, para el perdón de los pecados. Y dice que esas personas
que oyeron el Evangelio, que les pesa en su corazón el haber crucificado al Maestro, dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, Hechos 2:41. ¿Cuándo? Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquel mismo día de que habían obedecido al Evangelio, ellos se bautizaron para el perdón de los pecados. Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hacemos un resumen. Oye el Evangelio que ya lo has venido haciendo. Eso te va a traer fe, tienes que tener fe en Dios, tienes que arrepentirte. El arrepentimiento es un cambio de vida. Quítate ya esa mochila de sentimientos de culpa emocionalmente que no te dejan vivir. Hazte ese favor. Hazte ese favor. El arrepentimiento, la confesión, ¿qué es la confesión? Ya dijimos, es creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y bautízate porque el bautismo es para perdón de pecados. Todas las equivocaciones, todos los agravios que uno ha cometido en contra de uno mismo, en contra de los demás, en contra de Dios, Dios te los perdona. Recuerda lo que dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo debe la persona bautizarse? En el momento que entiende. Si tú, cuando termine este mensaje, te nace, tienes el deseo de obedecer a Dios, entonces ponte en contacto conmigo, búscame en mi página de Facebook, Jesús Romero Villegas, busca en el Alumbrador Cristiano, en cualquier lugar donde estés, contacta a la Iglesia de Cristo, búscala en internet y ahí te va a aparecer el domicilio o el número telefónico y ponte en contacto. Yo deseo obedecer a Dios, ya entendí el mensaje, entonces Dios te va a ayudar. Perdón, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para la próxima clase, si Dios lo permite, Dios nos concede, estaremos viendo la forma del bautismo, porque tú puedes decir, bueno hermano, es que yo ya fui bautizado, es que ya fui bautizada de pequeña, de niño o de niña, o llegues a una iglesia X y ya fui bautizado. Entonces, todos esos puntos, si Dios lo permite, lo veremos el próximo estudio, el viernes a las 2 de la tarde, también donde estaremos transmitiendo desde este lugar. Así que, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Estoy muy agradecido por su atención. Dios les guarde, Dios les alumbre su entendimiento para que en la búsqueda de su sanación, pero su sanación espiritual, le encuentren a Jesús. Él les ama, Él les quiere. Vamos a hacer una oración y luego hacemos unos comentarios. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, le damos gloria, le damos honra porque usted ha sido bueno con nosotros en permitirnos terminar este mensaje sin ningún problema. Ayuda, Padre, a las personas a encontrarle. Ayude, Padre, a que el Evangelio, la semilla de su Evangelio caiga en buena tierra, en buenos corazones y ellos le busquen y le acepten y sobre todo, Padre, que le obedezcan a como demanda su palabra. Acuerde, Padre, recuérdenos que no solamente es el de bautizarnos y ya, sino que tenemos que ser fiel hasta la muerte. Ese es otro de los puntos que la palabra suya usted nos ha dejado escrito. Por lo tanto, ayúdenos a obedecerle a través del bautismo, que entre el arrepentimiento en nuestra vida, que entre esa confesión y el bautismo, y de ahí, Padre, una fidelidad hacia usted hasta que venga su Hijo por segunda ocasión. Gracias, Padre, por este momento que nos dio de estudiar su palabra. Concédanos vida, salud en abundancia y conceda la oportunidad para seguir predicando su palabra. Nos ponemos en sus manos dando gracias en Cristo su Hijo. Amén. Pues bien, hermanos, gracias a Dios. No solamente